de Cabelún. Y desde que yo salí de Cabelún, en la que nosotros dimos una demostración como en 8 semanas se resolvía la angustia existencial de una empresa que trabajaba un turno. Y en 8 semanas lo pusimos en 3 turnos. Bienvenido, buenos días, hermano. Lo pusimos en 3 turnos. Pero los trabajadores tenían 9 años con la convención colectiva vencida. Nosotros la resolvimos en 3 semanas. Pero además de eso, nosotros le devolvimos las ganas, el respeto, la mística a esos trabajadores. Renunciaron delante de su familia y con juramento público ante los líderes comunitarios, los dirigentes sindicales que empezaron a trabajar en los turnos. Sí. Pero cuando yo salí de Cabelún por persecución política, como muchos trabajadores y muchos líderes, y la clase de los trabajadores aquí ha sido perseguida por lo que significa Rangel Gómez, odio de clase, una burguesía que vino a defenestrar las esperanzas de cambio, yo no me puse más nunca esta chaqueta, ni para lucirla, ni para recordar, ni para nada. Y cuando yo salí de Cabelún me negué a que hubiera conflicto para mantenerme. Y le dije a las comunidades que yo había visitado, todas las de la perimetral que estaban allí acompañándonos, sus líderes, y a los trabajadores, que íbamos a hacer un debate. Y fuimos en José Antonio Páez, hicimos un debate de 40 minutos. Y yo hice un juramento en una intervención de 40 minutos. Que cuando yo volviera a tener un cargo público importante, lo iba a tener por mandato del pueblo. Porque a mí ningún perseguidor como Rangel Gómez y otros de su clase política iban a darse dando el lujo de manchar la dignidad de mi familia y mi compromiso profesional, pidiendo que me quitaran y me quitaran y me quitaran. Ese juramento se rompió a media, porque yo fui al sector eléctrico en el 2009-2010 a ayudar en la crisis eléctrica. Y me nombraron director encargado de planificación, el último director de Delca, y Rangel fue a pedir 5 veces que me votaran, se lo pidió a todo el mundo. A Igor Gaviria, al ministro Eli Rodríguez, a Liejagua, y después al Geni Chávez, y después al ministro Héctor Navarro. O sea, yo le puedo decir a esos trabajadores que están ahí, que son liderazgo emergente, que son el pueblo digno, que son los tercerizados, que yo tengo moral y conocimiento de causa de lo que es una política antitrabajadores. Porque yo siento que más que muchos la he vivido en carne propia. Hoy me puse esta chaqueta, no pecha pinta, porque es bonita, ¿no? Me la puse para significar el cierre de un ciclo, que por mandato superior, porque es la voz del pueblo, es el sentido de cambio, es la convicción de la victoria popular, se termina hoy el momento de las dudas y a partir de hoy comienza el tiempo de la holgura, de la convicción, del desencadenamiento de una victoria popular que va a traer respetos, libertades y entendimiento entre la clase trabajadora y quienes conduzcamos las instituciones del Estado. Y nosotros, bueno, estamos muy contentos por eso. Y además simbolizando de que yo no estoy improvisando nada. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar para el beneficio de todo el Estado lo que ya hemos aprendido en las luchas, en la práctica, en el compromiso de la realidad. Entonces, esas son las 4 grandes expectativas de tarea. Ahora, si tú me preguntas la simbología, y con esto trato de redondear las ideas, bueno, la simbología es que la clase de los trabajadores, en una propuesta en función del socialismo, plantea que los trabajadores tienen que ser protagonistas de primera fila en el avance y las transformaciones de la sociedad. Y nosotros habíamos visto cómo la mayoría de los líderes que se le había dado la confianza en nombre de la revolución y hasta llegaron a utilizar el nombre de Simón Bolívar, llamado el FBT, vinieron acompañando políticas de agresión contra la clase trabajadora, respaldando las políticas de explotación de Amazonia en el caso del exministro del Trabajo Rivero. Pero además de eso, lamentablemente le endosaron a la revolución y al movimiento de trabajadores unas 4 o 5 derrotas muy costosas porque aplicaron políticas de agresión al movimiento de trabajadores en la industria básica que los trabajadores, digamos, castigaron. Y nosotros entonces, en este momento, planteamos que los trabajadores salen de la confusión y estamos felices porque de Sidora ya hay 7 o 8 corrientes de liderazgo emergente con claridad, con dignidad, de Alcasa, de Benalún, de Carbonorca, de las empresas nacionalizadas briqueteras, de Friosa, de casi todos. Ustedes van y preguntan y hay liderazgo para rato, planteando una posición de avanzada, de cierta vanguardia, con modestia, con humildad, y nosotros estamos contentos y queremos estar a la altura para poder conducir esa reconstrucción de responsabilidad histórica de los trabajadores y que la victoria además que se esté dando sea en Guayana, que tiene un impacto de simbología ante el país de lo que significan los trabajadores. Ese es nuestro planteamiento central hoy y yo voy a tratar de ahí de hacer una intervención relativamente corta de unos 15, 20 minutos porque venimos consagrando una alegría importante que en nuestros pasos políticos vamos construyendo el principio de la participación desde el ejemplo y el crecimiento permanente. Entonces, más que yo hablar, impresionar, echar cuentos, arrancar aplausos, escuchamos, pues.
escuchamos a la gente. De manera que hoy ahí van a hablar algunos, muchos trabajadores y yo voy a escuchar. Y cuando se me metan en cadena, entonces le picamos el ojo, le quitamos un poco el tiempo para que nos alcance el acto y al final, bueno, daremos las ideas centrales que además ustedes están tomando la esencia de lo que ustedes están preguntando, pero yo ahí voy a dar 2 o 3 tubazos periodísticos que si ustedes se lo pierden, bueno, también.